estimados alumnos, muy buenas noches. Estamos en estos momentos, vamos a impartir el primer curso virtual para el Diplomado de Gestores Sociales del Perú, con estas diapositivas hablando de todo, de un concepto general de todo lo que hemos hablado. Todo básicamente es un resumen ya más profesional para que podamos nosotros entender mejor didácticamente todo lo que hemos venido aprendiendo. Entonces comenzamos en estos momentos, ¿no? Siendo exactamente 6:10 de la tarde, vamos a comenzar con los conceptos básicos legales. ¿Qué es el concepto? ¿Quiénes están dentro de los conceptos básicos legales? Está el Estado, la sociedad jurídicamente organizada, ¿no? Y la forma superior de organizar el poder dentro de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad jurídicamente organizada, hablamos del Estado, del presidente, ¿no? Y todos los que conforman el Estado, el Consejo de Ministros, ¿no? Que está dentro de la base legal jurídica. Y cuando hablamos de la forma superior de organizar el poder dentro de las sociedades, es netamente el pueblo, ¿no? El pueblo. Luego ahí dice la estructura básica del Estado peruano, son los poderes del Estado, el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Sabemos que el poder legislativo es el Consejo de Ministros, el presidente, el poder legislativo es con los congresistas, el Estado, el presidente y el poder judicial como algo autónomo netamente del Estado. ¿Qué es el poder legislativo? Dice bien claro. Es el Congreso de la República. Tiene una cámara única de 130 congresistas, principales funciones, dictar leyes, ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y organizaciones del Estado. Que quede bien claro que el Poder Legislativo, que son los congresistas, ¿no? En la actualidad son 130 congresistas, ¿no? Y las funciones de ellos es dictar las leyes y ejercer el control político sobre el poder ejecutivo, que viene a ser el presidente, ¿no? Con su consejo de ministros y todas las ramas y las áreas que competen, ¿no? Y en otros organismos públicos. El poder ejecutivo, ¿no? Lo conforma el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿no? Sus principales funciones son de gobernar, ¿no? La palabra legislar, ¿no? Es lo que hace el Poder Ejecutivo conforme el presidente de la República o Consejo, y lo dice bien claro en esta diapositiva. Continuamos, por favor. ¿Qué es los ministros de Estado? Los ministros de Estado son ejecutores y responsables directos ante el presidente de la República por la dirección y gestión de los servicios públicos a su cargo, ¿no? Este es el Consejo de Ministros, que son la parte confiable de la gente de confianza del presidente de la República. Ojo que todos los ministros son elegidos por las funciones del Ministerio de Justicia, también es el coordinar la relación y la colaboración del Poder Judicial con la Iglesia Católica, así como otras instituciones, cuando el Estado establezca formas de colaboración con ella, ¿no? Esto no significa, nos da a saber de que también es un poder la Iglesia Católica, ¿no? Ya que cualquier cosa que haga el Estado tiene que coordinar con las instituciones, ¿no? Católicas. También podemos ver, formula, supervisa y evalúa en coordinación con los gobiernos regionales la política registral. Estudia y estudiar y proponer la donación y reforma de la legislación y códigos, sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y promover sus estudios en difusión como ejecutar o coordinar su edición oficial, centralizar, coordinar, asesorar y promover la tutela y vigencia de los derechos humanos, coordinar y evaluar la defensa judicial de los intereses y derechos del Estado, ¿no? Estas son algunas funciones que realiza el Ministerio de Justicia. Así también normar, supervisar y evaluar las funciones notariales,
¿no? Normar, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las fundaciones. Formular, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la política referente al sistema penitenciario. ¿No? El sistema carcelario y los distintos regímenes de tratamiento y coordinación con el Ministerio del Interior. Las medidas de seguridad externas en los establecimientos, ¿no? Asegura una adecuada administración y seguridad integral. Formular, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de la política archivística. Realizar las demás funciones que se le encomienden. Así también está, ahora vamos a hablar sobre el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que es un órgano encargado de administrar justicia, resuelve conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas, dota a decisiones judiciales de la fuerza coercitiva y de la calidad de la cosa juzgada, garantiza la paz social en la justicia, ¿no? Esto no está, son funciones que realiza el Poder Judicial. Asimismo, podemos ver que dentro del Poder Judicial, ¿no?, administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y las leyes, ¿no? A lo que quiere decir que respeta toda la Constitución política como la conocemos, ¿no? Como madre de las leyes, Carta Magna, o ley de leyes o ley suprema. Lo máximo en la Constitución política Perú, en las leyes. También tenemos crear o inspirar la legislación, interpretar las normas jurídicas, integrar el derecho. También tenemos los principios generales del derecho, conceptos o proposiciones de naturaleza, ¿no?, axiológica o técnica, que informan sobre la estructura, la forma de operación y el contenido de las mismas normas de derecho. Pueden estar plasmados o no en la legislación. Asimismo, también podemos tener los principios del derecho, ¿no?, el reconocimiento jurídico de la Constitución política en el artículo 139, inciso 8, ¿no?, que son los principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no? El principio de no dejar de administrar la justicia por vacíos o deficiencias de la ley. En tal caso, aplicarse de los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario, ¿no? Tenemos también el Código Civil en su artículo 7 del título preliminar, que son los principios y derechos de la función jurisdiccional. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos se deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente lo que inspiran el derecho peruano. Algunos principios que tenemos que tener del derecho, siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto sí, parte principal que nosotros, los gestores sociales, debemos saber, que es la justicia, la equidad, la libertad, la igualdad y la democracia. Principios que el gestor social también tiene que... El presidente, más no por el pueblo. Por eso son personas netamente de confianza. Y su adoración de ellos no tiene un final. Tienen un inicio, pero puede ser variando sus trabajo y aceptado por la comunidad, ¿no? Si no, el presidente tendrá que ejecutar un nuevo cambio para que ingrese un nuevo ministro, como lo estamos viendo, ¿no? Que hace poco se está cambiando en menos de un año todos los ministros que están compitiendo. Unos repiten, otros son nuevos. Continuamos. Los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios que maneja el Consejo de Ministros, ¿no?, de la Presidencia de la República? Son 16 ministerios, en los cuales está el Ministerio de Economía y Finanza, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y Ministerio de Producción,
Turismo, Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio, el último que se está creando, que es el Ministerio del Ambiente. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio de Justicia? ¿Cuáles son sus funciones realmente que nosotros debemos conocer? Es asesorar permanentemente en materia legal al Consejo de Ministros, ¿no? Brindar asesoramiento legal al Poder Ejecutivo, formular las políticas, normas, planes y programas de alcance nacionales al sector de justicia, así como supervisar y evaluar su cumplimiento, constituir, ¿no?, los anexos del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades, promoviendo permanentemente, ¿no?, una pronta y eficaz administración. La justicia también es el coordinar la relación y la colaboración del Poder Judicial con la Iglesia Católica, así como otras instituciones, cuando el Estado establezca formas de colaboración con ella, ¿no? Esto no significa, nos da a saber de que también es un poder la Iglesia Católica, ¿no? Ya que cualquier cosa que haga el Estado tiene que coordinar con las instituciones, ¿no?, católicas. También podemos ver, formula, supervisa y evalúa en coordinación con los gobiernos regionales la política registral, estudiar y proponer la donación y reforma de la legislación y códigos, sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y promover sus estudios en difusión, como ejecutar o coordinar su edición oficial, centralizar, coordinar, asesorar y promover la tutela y vigencia de los derechos humanos, coordinar y evaluar la defensa judicial de los intereses y derechos del Estado, ¿no? Estas son algunas funciones que realiza el Ministerio de Justicia. Así también normar, supervisar y evaluar las funciones notariales, ¿no? Normar, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las fundaciones, formular, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la política carcelaria y los distintos regímenes de tratamiento y coordinación con el Ministerio del Interior. Las medidas de seguridad externas en los establecimientos, ¿no?, asegura una adecuada administración y seguridad integral. Formular, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de la política archivística. Realizar las demás funciones que se le encomienden. Así también está, ahora vamos a hablar sobre el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que es un órgano encargado de administrar justicia, resuelve conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas, dota a decisiones judiciales de la fuerza coercitiva y de la calidad de la cosa juzgada, garantiza la paz social en la justicia, ¿no? Esto no está, son funciones que realiza el Poder Judicial. Asimismo, podemos ver que dentro del Poder Judicial, ¿no?, administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y las leyes, ¿no? A lo que quiere decir que respeta toda la Constitución política como la conocemos, ¿no?, como madre de las leyes, Carta Magna, o ley de leyes, o ley suma, lo máximo en la Constitución política Perú, en las leyes. También tenemos crear o inspirar la legislación, interpretar las normas jurídicas, integrar el derecho. También tenemos los principios generales del derecho, conceptos o proposiciones de naturaleza, ¿no?, axiológica o técnica, que informan sobre la estructura, la forma de operación y el contenido de las mismas normas y del derecho. Pueden estar plasmados o no en la legislación. Asimismo, podemos tener los principios del derecho, ¿no?, el reconocimiento jurídico de la Constitución política en el artículo 139, inciso 8, ¿no?, que son los principios y derechos de la función jurisdiccional,
¿no? El principio de no dejar de administrar la justicia por vacíos o deficiencias de la ley. En tal caso, aplicarse de los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario, ¿no? Tenemos también el Código Civil en su artículo 7 del título preliminar, que son los principios y derechos de la función jurisdiccional. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos se deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente lo que inspiran el derecho peruano. Algunos principios que tenemos que tener del derecho, siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto sí, parte principal que nosotros, los gestores sociales, debemos saber, que es la justicia, la equidad, la libertad, la igualdad y la democracia. Así como le vengo diciendo que estos principios son necesarios que nosotros los utilicemos, los llevamos a cabo, ¿no? Como gestores sociales, ¿no? La justicia, la equidad, la libertad, la igualdad y la democracia son puntos muy importantes que nosotros como peruanos y como gestores sociales tenemos que llevar a cabo dentro de nuestros trabajos sociales, ¿ok? Vamos a pasar, y esto también, pasamos al otro, por favor, siguiente. Algunos principios, ¿no? Que dice el legislador ni se contradice ni se equivoca, que son los congresistas. El primer derecho es el mejor, ¿no? El primer derecho es el mejor derecho, nuestra constitución política, y que nosotros debemos hacer respetar y prevalecer nuestros derechos como peruanos, como ciudadanos, ¿no? Y como gestores sociales, hacer que los demás conozcan sus principios en el derecho. Y después dice, nadie puede transferir más derechos de los que tiene, ¿no? Porque los derechos son únicos, ¿no? Y son irrenunciables, ¿ok? Y por último, quien participa en la ganancia, participa también en el daño, ¿no? Son principios que se utilizan generalmente en el derecho. Con esto con esto estamos finalizando este primer video virtual, donde hemos hablado sobre los conceptos básicos generales, ¿no? Que debemos, todos constitucionales, que debemos conocer, ¿no? Que ya sabemos que son el ejecutivo, el legislador y el poder judicial, los tres poderes básicos del derecho, del derecho. Así que, amigos, este es el primer video. Ya vamos a ir pasando el día de mañana otros videos para que vayamos actualizando y podamos ir avanzando en nuestro diplomado de gestores sociales del Perú. Acá lo hemos hecho con diapositivas de manera más profesional para que ustedes puedan ir viendo y puedan repetir cuantas veces deseen y puedan dar mejor información con todo lo que hemos llevado de manera presencial. Muchas gracias y seguimos en las clases virtuales siguientes, ¿no? Y no te olvides que el gestor social es el que promueve la cultura de paz. Muchas gracias y buenas tardes.